Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Álvaro Ramírez, me dedico a la nutrición natural y a la acupuntura y este es el primer vídeo de un total de 3 que va a ser una charla que tenía pensado hacer en formato presencial, pero por las circunstancias del confinamiento pues no dan las fechas, y que se llama Nutrición Infantil Consciente. El título ya nos deja algo que pensar, ¿no? Ya que el término consciente, para quien no sepa su definición como tal, es alguien que siente, piensa y actúa con conocimiento de lo que hace. Es decir, que cada vez que hacemos cualquier cosa, en este caso lo llevaremos a la hora de poner un plato de comida a nuestros hijos, lo vamos a hacer con un conocimiento de causa sobre lo que le estamos dando y por qué se lo estamos dando. Se compone de 3 vídeos, para no hacerlos muy largos ni muy pesados, donde los separé en 3 partes. La primera es el por qué debemos de tener conciencia en la nutrición de nuestros más pequeños. El segundo es, una vez que ya he entendido el por qué y quiera seguir adelante, ¿qué debo de darles de comer? ¿No? Y el último, pues un poquito más práctico, donde hablaré un poco de temas de recetas y de cómo ir introduciendo ciertos hábitos, pues es el cómo puedo irle cambiando hábitos a nuestro pequeño sin que lo acuse de una manera muy exagerada y que en un proceso de tiempo relativamente corto pues haya cambiado su nutrición, ¿no? O aspectos de su nutrición o su nutrición por completo, porque no venía haciendo las cosas bien. Esta primera parte me va a focalizar en el porqué. Es un poco más teórica, de datos, de números y un poco para entender. Si entendemos esta parte, el qué y el cómo lo vamos a llevar muy bien, pero claro, es un poquito más teórica para que se entienda qué está pasando con la nutrición de nuestros pequeños, qué está pasando con su salud y con la salud del planeta, que creo que en las fechas que estamos hoy en día nadie se puede atrever a negar que el planeta no está sano. Entonces es complicado también criar a jóvenes sanos o pequeños sanos en un planeta insano. Bueno, pues a través de la nutrición tenemos también mucho que aportar al planeta o mucho que quitar al planeta. Entonces también voy a hablar un poquillo de eso. Así es que sin más moratoria, vamos con la primera parte, el por qué. Bueno, en esta primera parte voy a hablar de salud, sobre todo, ¿no? Pero tanto de la salud, dijéramos, individual, de la persona en sí o del niño en sí, ¿no? En este caso, como la salud global y la salud del planeta. Vamos a repasar una serie de bloques con unos datos que nos van a hablar de salud y de cómo podemos o cómo los hábitos alimentarios inciden en recuperar o en perder esa salud, que en un niño pues no se ve muy rápido, ¿no? Pero que puede determinar que el día de mañana pues aparezcan unos problemillas o se libre de ellos, dependiendo de los hábitos pequeños. Así es que bueno, vamos a empezar. Bueno, un problema muy importante, ¿no? Que hoy en día está a la orden del día y creo que todos cuando vamos por la calle lo vemos, no es el tema de la obesidad infantil. Se estima pues, que el 35% de los menores de entre 8 y 16 años en España tienen sobrepeso, según UNICEF. Y de estos 35%, el 20,7% es sobrepeso y el 14,2% es obesidad. La diferencia entre sobrepeso y obesidad simplemente es la acumulación de grasa a través del índice de masa corporal, ¿no? Que son unos parámetros estipulados a nivel mundial, pues sirven para, comparando el peso con la altura, si estamos en sobrepeso, obesidad, o en peso normal, en delgadez, etcétera, ¿no? Bueno, pues que en cada 100 niños que vemos por la calle, de entre 8 y 16 años, el 35% tienen o sobrepeso o obesidad, con lo que esto les va a suponer. Para que nos hagamos una idea de lo que es una persona con sobrepeso, si extrapola a un adulto, que es más fácil de visualizar,
un hombre adulto que mide 1,75 m y pesa 77 kilos ya está en sobrepeso, ¿vale? No tiene que ser una persona excesivamente gorda, sino simplemente un poquito corpulenta, ya estaría en sobrepeso. Este sobrepeso, bueno, aparte, el 30% solo de los casos de obesidad se relacionan con factores genéticos. O sea, el 70% de las obesidades que se diagnostican hoy en día son hábitos de vida. El tema del azar o de la genética, cada vez la medicina científica, que ha sido la que lo ha promulgado, pues ahora ya se está retractando, ¿no? ¿Cuántas veces hemos ido al médico y te dicen, bueno, eso es o estrés o un virus o el azar, ¿no? Lo que te ha pasado. Bueno, pues ellos mismos, que son los que por unos años han querido meternos ese tipo de ideas en la cabeza, ahora mismo ya se retractan y prácticamente casi todo lo que nos pasa es por unos hábitos de vida y solamente muy poquito es por la genética directamente. Pero ¿qué pasa? Que esos hábitos de vida sí que pueden despertar o no determinados genes que nos hagan enfermar o tener obesidad o cualquier otro tipo de patología. Por lo que la pelota la tenemos en nuestro tejado y en la de nuestros hijos y familia a la hora de cuidar la salud. ¿Qué riesgo supone esta obesidad o sobrepeso en un cuerpo tan pequeño, en pleno desarrollo? Pues desarrollar colesterol alto, hipertensión, diabetes tipo 2, es un riesgo que es bastante alto a edades tempranas de desarrollarlo. Además de ser más propensos estos críos a desarrollar desórdenes psicológicos por culpa pues de la imagen hoy en día que tan nos la han metido el sistema y los medios de comunicación. Bueno, pues en colegios, institutos, pues sabemos que puede haber algún tipo de increpar a estos críos o decirles cualquier cosa que a ellos no lo sepan gestionar, como a lo mejor una persona adulta, y les pudiera llevar a unos trastornos alimentarios de bulimia o anorexia en un futuro no muy lejano, ¿no? Entonces, bueno, es bastante alto el riesgo de un niño con sobrepeso que desarrolle alguna patología física o psíquica simplemente por este hecho, ¿no? De que todos tenemos que estar un poco más concienciados. Aparte del tema de la obesidad, ¿no? Hay un aumento de enfermedades infantiles. El asma, las alergias, la intolerancia a alimentos, autoinmunes, colesterol, diabetes, enfermedades cardiovasculares, que están relacionadas directamente con la alimentación y con la contaminación del aire y del agua, que ahora hablaré de ello. No hay más que irse a un comedor de un colegio, a un comedor infantil de un colegio y preguntarle a la cocinera cuántos niños tienen algún tipo de alergia, intolerancia o no pueden comer determinados grupos de alimentos. Es un auténtico caos hoy en día en los comedores de los colegios el poder organizar los menús, porque casi todos, bueno, no casi todos, pero hay una parte bastante amplia del colectivo de estudiantes que tienen algún tipo de problema y que tienen que comer determinados alimentos. Todo eso pues al final se va desarrollando desde edades muy tempranas, incluso hasta en el vientre de la madre, cómo pueden desarrollar la alimentación, los hábitos de la madre y luego en la lactancia y luego posteriormente su nutrición, el tener algún tipo de alergia o intolerancia. Pero además también está el aire y el agua. ¿Qué pasa con el aire y el agua? Bueno, pues que son muy importantes. ¿Por qué? Porque también están cargados de una gran cantidad de tóxicos. Según la OMS, la contaminación ambiental causa alrededor de 2 millones de muertes prematuras al año en todo el mundo, de las que casi la mitad son por neumonías en niños menores de 5 años. Bueno, sobre el aire, ¿qué podemos hacer? Pues no podemos hacer mucho relativamente. Podemos hacer que nuestros hijos, pues todo el tiempo libre que tengan, lo intenten pasar en parques o lo más retirado de las ciudades posible. O vivir en sitios más retirados de las ciudades, en la medida de lo posible, para que todos respiremos un aire un poquito más puro dentro de la contaminación. Al final cada uno elegimos dónde estamos y tenemos que asumir las consecuencias y siempre podemos cambiar.
Pero además el agua, pues el agua del grifo, que nos la venden como que es agua potable y que la puedes beber sin ningún tipo de problema, es totalmente falso. Es falso porque este agua tiene que estar tratada con una serie de productos químicos para que cuando salga por el grifo no tenga bacterias, hongos, parásitos o virus. Esto, aunque sean muy pequeñas cantidades, nosotros lo tomamos cada vez que ingerimos ese agua. Y al final, muchos pocos hacen un mucho. ¿Qué tóxicos tiene? Bueno, pues la doctora Elizabeth Silvestre, en su libro Vivir sin tóxicos, es una doctora en biología y máster en bioconstrucción, tiene un libro donde hablaba bastante sobre los tóxicos, ¿no? Habla cómo el agua está tratada para que no tenga estos gérmenes, bacterias, parásitos y virus. ¿Y con qué está tratada? Bueno, está tratada principalmente con cloro, que aparte del cloro tiene unos compuestos tóxicos como los trialometanos, entre ellos el cloroformo, broroformo, bromodiclorometano y dibromoclorometano, que llegan a nuestro organismo al beber el agua o cuando nos bañamos. El cloro puede producir irritaciones en la piel, ojos, nariz, garganta, eczemas, y diferentes estudios científicos han relacionado este tipo de trialometanos con el cáncer de vejiga. Informaciones que han salido hace ya bastante, no hace mucho tiempo. Pero además del cloro, el agua también puede contener otras sustancias nocivas como nitratos, restos de pesticidas, fertilizantes, medicamentos, cal, etcétera, etcétera, etcétera. Como dato, de 159 muestras de agua potable de todo el mundo, bueno, aparte de esto, vamos a hablar ahora de los microplásticos, que es el dato que os iba a dar. De 159 muestras de agua potable recogidas en 5 continentes, el 83% contenían microplásticos. Estos microplásticos, cuando pasan por nuestro sistema digestivo, a través de los ácidos y demás, los descomponen y los absorbemos, también contaminándonos. Están igualmente relacionados con un gran abanico de problemas de salud. Entonces, ¿qué podemos hacer con el agua? Bueno, el agua sí que podemos tratarla nosotros. Bueno, tratarla más que nada, filtrarla. Hay sistemas de filtrado, como los filtros de osmosis, muy recomendables, pero que bueno, que a lo mejor tienen un coste que a mi parecer no es elevado, pero sí que puede parecer un poquillo elevado, ¿no? Si ponemos una balanza salud y el coste no es elevado. Pero si queremos algo más económico, hay una serie de jarras que filtran. Hay algunas ya que tienen unos buenos filtros, y desde aquí, aunque no hago publicidad ni me pagan por ello, hay una bastante buena, producto nacional de España, que se llama Alcanatur. Esta es de Galicia, creo que de Vigo concretamente, la empresa, y es una jarra que el filtro que le han puesto es un filtro bastante potente y que filtra bastante bien todas estas sustancias que hemos estado hablando, dando un agua mucho más sana y mucho más potable que la que te puede salir por el grifo. No es cara, los filtros se cambian y bueno, pues ya ahí nos estamos curando un poquito en salud y por lo menos beber un agua, dijéramos, de cierta calidad, ya que somos el 70% agua. Vamos a seguir un poquillo viendo más casos. Bueno, este agua tóxica con cloro y demás, hemos dicho que el cloro es un antibacteriano, ¿vale? Nosotros, hoy en día está ya muy en boca lo que es el microbioma y la microbiota, que son las bacterias que tenemos en nuestros intestinos, es la microbiota, y el microbioma es el conjunto de bacterias que habitan en nosotros, en todos los lados, intestinos, mucosa, boca, piel, vagina, etcétera, etcétera. Al ser bacterias, si nosotros consumimos un producto que es antibacteriano, como es el cloro que lleva el agua, ¿qué estamos haciendo? Debilitándolas o haciendo que cambien y esa microbiota que tenemos en nuestros intestinos no sea, dijéramos, la combinación de bacterias correctas, ¿no? Porque hay muchísimos tipos de variedades, miles de tipos de variedades, cada uno tiene su función
y cuando todos viven en un sistema de equilibrio, funcionamos bien, nos protegen de enfermedades y logran nutrirnos mejor. Pero cuando empieza a haber un desequilibrio, pues aparecen enfermedades que pueden ser de trastornos inmunes, autoinmunes, trastornos emocionales o trastornos nutricionales. Y sí, estas bacterias tienen que ver con problemas emocionales. ¿Por qué? Porque la mayoría de neurotransmisores se fabrican en los intestinos a través de las digestiones y estas bacterias, y a través del torrente sanguíneo llegan al cerebro. Entonces ya se están viendo casos de depresión que se curan no tomando antidepresivos, sino dijéramos volviendo a las tripas a su estado óptimo de salud. Y nutricionales también. Si tenemos unas bacterias descompensadas, podemos tener problemas de mala absorción o incluso de obesidad. ¿Qué tan importantes en los pequeños? Pues bueno, según la revista Nature, una importante revista americana sobre salud, la flora intestinal se desarrolla entre los primeros 3 y 46 meses de vida. O sea, en los primeros 4 años de vida forjamos nuestra barrera defensiva y va a determinar que en un futuro esa barrera esté fuerte o esa barrera sea débil y sea más propensa a desarrollar problemas de salud. Esto no significa que esa barrera sea esa y ya está. La podemos mejorar o la podemos empeorar, ¿no? O sea, no es solamente, bueno, si a los 4 años hago las cosas bien con mi hijo, ya va a ser va a tener un sistema inmune muy fuerte toda su vida. No, eso hay que mantenerlo. O si no lo he hecho bien, cambiando se puede volver a un estado de equilibrio y volver a recuperar un sistema inmune fuerte. Así es que ahí no está todo perdido, sí que es o bien conservarlo o bien mejorarlo, lo que podemos hacer. Por aquí, hasta aquí, el tema un poco de salud a nivel física del crío, la importancia de comer bien, ¿no? Y de nutrirnos correctamente para forjar una persona sana física y emocionalmente en el futuro. Pero hay una cosa también importante que es la ecología, lo que os he dicho al principio. No podemos pretender criar a niños sanos en un planeta tremendamente enfermo. Los actos de la humanidad en el presente determinarán cómo será el planeta el día de mañana y qué legado dejaremos a nuestros hijos, nietos, bisnietos, etc. Aquí el consumo desmedido e injustificado de productos de origen animal, sobre todo carnes, pescados y lácteos, supone una de las mayores causas de contaminación del planeta, que por otra parte es sencillo de corregir y si hay una conciencia global y conocimiento del tema. Bien, en este siguiente bloque que entra, lo que voy a intentar es plasmar la huella ecológica de determinados tipos de alimentos que dejan hoy en día en el planeta, para que seamos conscientes de que nosotros con nuestra familia podemos dejar nuestro pequeño legado, aportar nuestro pequeño granito de arena a que esto no siga deteriorándose al paso que va. Es tan sencillo como reducir al mínimo posible, como nosotros nos encontremos a gusto, determinados tipos de alimentos. No hago una apología del vegetarianismo ni del veganismo, pero si nuestra alimentación está mucho más cerca de estas dos corrientes, estaremos haciendo algo muy bueno por la salud de nuestros hijos y por la salud del planeta. Así es que, bueno, vamos a ver estos datos que cuanto menos me parecen curiosos. Bueno, la huella ecológica de los alimentos. Aquí voy a empezar hablando un poco del agua. ¿Qué gasto de agua se necesita para generar 1 kilo de carne de ternera? Pues más o menos son unos 15.000 litros, se ha calculado en todo el proceso, ¿no? Desde que nace esa ternera, su alimentación, lo que hay que darle de beber, su procesado, hasta que el kilo de carne llega a nuestra mesa. 15.000 litros por kilo de carne. Ahora, imaginaos cuánto comemos en España. Voy a poner a nivel nacional, en España,
cuántos litros de agua se necesitarían para suplir toda la carne, estoy hablando de ternera solamente, que se consumió el año pasado. Pues bien, como idea visual se necesitarían 4.800.000 piscinas olímpicas, 50 por 25 por 2, llenos de agua hasta rebosar para producir los kilos de ternera que comimos en España el año pasado. Como paso más visual os diría que este volumen en agua es el 75% de la superficie de la Comunidad de Madrid inundada 2 metros de profundidad. El 75% de la Comunidad de Madrid inundada 2 metros de profundidad, ¿vale? Es este volumen en litros de las piscinas olímpicas. Si a esto le sumamos el pollo, cerdo, cordero y todos los animales demás que nos comemos, sería el 100% de la Comunidad de Madrid inundada, o sea, si fuera una piscina gigante, la Comunidad de Madrid de 2 metros de profundidad. Esto solamente para aquí en España, ¿vale? Imaginaos a nivel mundial. El agua, como bien sabemos, cada vez es un bien más preciado. Nos vamos hacia una desertización, sobre todo en los países que estamos un poquito más al sur de Europa, y cuanto menos agua gastemos, más agua tendremos para beber. Y mejor que bebamos nosotros, ¿no? Que beban las terneras que nos comemos, porque además con todos esos litros podríamos cultivar un montón de campos y de comida para tener abundancia todos y tener además agua que beber. Ahora vamos a hablar un poquito de los terrenos de cultivo, ¿no? Bueno, los terrenos de cultivo, el 70% de la superficie de cultivo de la Unión Europea se destina a alimentar al ganado, cereales que además en su mayoría son transgénicos, están con pesticidas de Monsanto y de Bayer, y además estos alimentos transgénicos modificados genéticamente lo único que van a hacer es empeorar la salud de estos animales que lo comen y por lo tanto la nuestra, que somos el, dijéramos, depredador final de estos animales. Para que os hagáis una idea, cuando desde aquí de Madrid o cuando hacemos un viaje a cualquier sitio, ¿no? Y atravesamos sobre todo Castilla, ¿no? Que vemos campos y campos y campos de cereales, pues pensar que de todo eso que vemos, solamente el 30% nos lo comemos nosotros en su forma original. Todo lo demás va destinado a alimentar al ganado que después nos lo comemos nosotros, ¿no? Entonces, claro, pensar que no hay comida para todos, que hay hambre en el mundo y demás, si ese 70% de terreno lo utilizáramos para criar comida directamente para el ser humano, teniendo en cuenta que una ternera come como 10 o 15 personas al día, pues habría para todos y abundancia, y para África y para Asia y para todos los países que hoy en día están pasando hambre sin necesidad para ello, ¿no? Entonces, bueno, un poquito de conciencia también social, que aunque vivamos en Occidente, hay mucha gente que se muere de hambre hoy en día de forma injustificada. Por otro lado, el ganado pues nos deja un problema de emisiones de CO2 bastante importante. Se estima que según la ONU, alrededor del 18% de los gases invernaderos del planeta derivan de la industria ganadera, por encima incluso del transporte, ¿no? Pero aparte luego hablaremos de otro tipo de contaminación también del sistema del ganado, que es casi peor todavía que las emisiones de CO2, ¿no? Pero bueno, para que nos hagamos una idea, el consumo de ganado a nivel mundial contamina más que todos los coches y todos los camiones del planeta. Por otro lado tenemos los otros animales que nos comemos, ¿no? Están los de tierra y luego están los de mar. Bueno, pues aquí también hay una disminución importante de los caladeros, ¿no? El 80% de los caladeros de la Unión Europea están agotados o a punto de agotarse. Los científicos estiman que en 30 años nos podríamos enfrentar a una desaparición de caladeros a nivel mundial. Eso significa que va a dejar de haber peces salvajes en el mar. Sí, sí. Y aunque pensamos que eso es imposible, a los ritmos que vamos de pesca de arrastre y demás, lo único que vamos a terminar comiendo el día de mañana son peces de piscifactoría,
Que bueno, los que no lo sepáis, los peces de piscifactoría no les alimentan con su alimentación original, sino que les alimentan con piensos como al ganado, derivados de la soja, y que se les, igual que al ganado, se les mete una gran cantidad de vacunas y de medicamentos y de antibióticos para que no enfermen y no mueran, ¿no? Y se pueda producir lo máximo posible en el menor espacio. Entonces, bueno, si quien hoy piense que comerse un pescado que no sea salvaje, que cuesta una pasta y que hay cada vez menos, tiene algo de saludable, siento decirle que tiene más bien poco de saludable a día de hoy. Aunque un pescado, dijéramos, descontaminado, pueda ser una buena fuente de proteína, en eso no lo discuto, pero lo que comemos hoy en día lo podríamos llamar como pseudo pescado, prácticamente. Aparte, ¿qué pasa? Pues que gran parte de los residuos de las industrias ganaderas, excrementos, orina y sangre de los mataderos, recaen en ríos, acuíferos o mares, contaminándolos con gran cantidad de bacterias. No todos los países además llevan un control sobre estos residuos. Aquí a lo mejor en Europa pues hay más inspecciones y demás, pero bueno, en Asia o en África o en ciertas partes de América Latina no hay un control tan exhaustivo, por lo que estos excrementos y orines y sangre van directamente sin filtrar a ríos, mares, océanos, acuíferos y demás. El tema de los excrementos es importante porque para que os hagáis una idea, hay un dato aquí en España que se crían 31 millones de cerdos en España al año. O sea, como el 60 o el 70% de la población española, pues además las criamos en cerdos. ¿Qué pasa con estos cerdos? Pues que como todos sabréis, los cerdos defecan mucho y generan 62 millones de metros cúbicos de excrementos. Vale, ¿aquí qué pasa? Pues que estos se utilizan, los que no van directamente a acuíferos, el excremento del cerdo se utiliza mucho como abono de manera, dijéramos, en latifundios, en grandes campos de cultivo. Este excremento del cerdo es terriblemente tóxico, ¿no? Y tiene unos altos niveles de amoníaco. Esto se va filtrando poco a poco con la lluvia y con el paso del tiempo y va llegando a acuíferos donde salen los manantiales, los pozos y demás. Además que este amoníaco pues lo que hace también es se va almacenando en esos acuíferos y es un gas, al final se convierte en forma de gas y es un gas 20 veces mayor que el CO2 en efecto invernadero. Además de ir poco acidificando los suelos y dejando suelos que el día de mañana van a ser completamente inútiles para sembrar. Comida que deberemos de tener para comer si queremos comer. Entonces, bueno, todo esto son datos para crear una conciencia de que no tenemos que ser egoístas y solamente mirar en lo que comen nuestros hijos. Me refiero a satisfacer solamente el paladar. Estos datos es para que tengamos en cuenta que si queremos criar hijos sanos, que es lo que todos queremos, hay que dejarles un planeta más o menos no peor de lo que esté. Ahora mismo ya está muy enfermo, pues que no esté peor, ¿no? Porque si no es imposible que ellos el día de mañana puedan ser adultos sanos o ancianos sanos el que llegue. Entonces, reduciendo todo esto, si imaginaos que de estos datos que he dado se redujera solamente el 50% el consumo de productos de origen animal, el cambio que revertiríamos al planeta, qué cantidad de agua se ahorraría, qué cantidad de terrenos habría para plantar alimentos para directamente el ser humano, cómo se reducirían los gases efectos invernaderos, cómo se repoblarían de nuevo los mares y océanos, y cómo nuestros campos cada vez estarían más sanos y no estarían tan tremendamente enfermos para poder cultivar en ellos. Es simplemente un poco esa idea la que quiero transmitir. Y luego por último tenemos el problema, ¿no? Un problema de modas, de alimentos que se ponen de modas, superalimentos, alimentos super healthy que los quieren llamar, toda la industria
como por ejemplo son el aguacate, el cacao, el quinoa, café, el aceite de coco, los superalimentos, la cúrcuma, etcétera, etcétera, etcétera. Estos superalimentos no nos aportan más que alimentos que tengamos aquí en nuestras inmediaciones. Por ejemplo, el aceite de coco, el aguacate, que son unas buenas fuentes de grasas. Aquí tenemos los frutos secos, las semillas de girasol, las semillas de calabaza, que igualmente el aceite de oliva virgen extra, que son excelentes grasas para nosotros y no hay que irse a buscar cosas exóticas. Aunque sí que es verdad que el aguacate está muy rico y por comerse un aguacate de vez en cuando no pasa nada, pero si todos los días creemos que tenemos que tomar aguacate para estar sano, pues lo que estamos haciendo es que en estos aguacates que vienen sobre todo de países en vías de desarrollo estén generando más pobreza y más problemas con el agua, ya que para solamente criar un aguacate hacen falta unos 60 litros de agua. Por lo que los grandes latifundios y los grandes empresas que se dedican a criar aguacates en estos países en vías de desarrollo, que por otra parte son empresas la mayoría norteamericanas o europeas muy potentes, están dejando sin campos y sin agua para cultivar a estos campesinos su propia comida. Con aceite de coco pues pasa a 3/4 partes de lo mismo. El cacao, bueno, pues el cacao es muy difícil recolectar. ¿Por qué? Porque hay que recolectarlo a mano. Cuando se recolecta a mano, cuando está maduro, hay que rajarlo con un machete porque es muy duro la corteza del fruto del cacao y esparcir esas semillas a que se sequen y fermenten. Una vez que fermenten, empacarlas y mandarlas normalmente de África hacia Europa. A estos pobres africanos les pagan miseria, si es que les pagan, porque es que también les engañan. Para que nosotros, el maestro chocolatero suizo, ¿no? Como dicen de Lindt o Nestlé y demás, nos hagan nuestros dulcecitos para comer. Bueno, pues aquí el que os guste consumir cacao, yo os recomiendo que consumáis un cacao de comercio justo, ecológico y que por lo menos sepamos que la gran parte del dinero que estamos pagando le está llegando a ese productor. Con la quinoa pues tenemos 3/4 partes de lo mismo, que es un cereal que no tiene gluten, que tiene mucha proteína, etcétera, etcétera, etcétera. Fuente de sustento de los incas antiguamente, en Perú, Bolivia, Ecuador y demás. ¿Qué pasa? Pues como ahora está tan extendida, esta gente se está quedando sin terrenos para poder cultivar ellos su comida. Quien quiera comer un cereal sin gluten y que sea menos, dijéramos, perjudicial para todo el sistema, tenemos el arroz integral, tenemos aquí en Europa el trigo sarraceno y tenemos el mijo también. Son cereales que se cultivan mucho mejor en grandes cantidades. Igual no tienen gluten y tienen unas proporciones el trigo sarraceno y el mijo de proteínas similares a la quinoa. Entonces, bueno, pues hay que dejar cada alimento un poco a su gente, ¿no? Y con el café igual, la forma en que se recolecta y demás, pues crea mucha pobreza. Con esto me refiero a que si consumimos alimentos de cercanía, pues estaremos incluso ayudando a personas de otros países y ayudando al planeta, ya que para traer un barco de aguacates o un avión de aguacates, pues se contamina bastante también, ¿no? Entonces, bueno, un poco consumo de proximidad y de temporada es algo que también es bastante que si les dejáramos inculcados a nuestros pequeños, pues el día de mañana tendrán esa conciencia y esa coherencia, ¿no? Consumir productos de cercanía y de comercio justo es vital. Y aquí me gustaría dejar una pequeña frase del gran Alejandro Magno, ¿no? Que es: recuerda que de la conducta de cada uno depende el destino de todos. Bueno, pues ¿esto qué significa? Que todo lo que hagamos cada uno a nivel individual repercute. Pero es que no nos repercute en nuestra familia o en nuestra salud solo o en nuestro ámbito cerrado. Es que está repercutiendo en miles de kilómetros, es que está repercutiendo en el planeta, en los mares, en animales que viven a miles de kilómetros. Entonces, que tengamos la conciencia que cada acto que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos mejorando o empeorando con el mundo y todo en general.
Así es que bueno, con esta frase me despido. Espero que os haya resultado por lo menos interesante, que algún dato de los que os he dado os haya chocado un poco, ¿no? Y bueno, sí que quiero deciros que no me creéis nada después de todo esto, porque si me creyerais a mí, pues sería uno más que va dando datos. Simplemente si algún dato o algún número de los que he dado, alguna cosa, os han resonado un poquito, pues os animo a que busquéis información, y si no me podéis escribir y preguntarme y yo os daré dónde podéis buscar información para que vosotros mismos seáis quienes tengáis la información para actuar de una manera que creáis oportuna. Así es que nada, espero haberos servido de ayuda y nos vemos en la siguiente parte. Un saludo a todos, sed felices.